Fantástico. El sótano tenía salida por la parte de atrás y daba directamente a un callejón. Allí mi padre mezclaba el alcohol y a mí me tocó trasvasar muchas botellas de litro de licor. Lo aspiraba. Me llenaba la boca y mi padre me decía que lo tragara. Madre mía, era como tragar aguardiente. Al padre de Donald Ward, Paul, no le fueron mal las cosas en Washington, la capital. Allí vendía bebidas alcohólicas por maletas a congresistas y senadores. Para evitar problemas con la ley, pagaba a un policía de su barrio para que le avisara cuando fueran a hacerle una redada. Una noche llamaron a la ventana. Mi padre abrió y alguien le dijo: mañana por la mañana a las 10. Mi padre dejó un litro de licor y un billete de $100 y cerró la ventana. Después me mandó a decirle a mi madre que llamara a George, mi tío. George trabajaba en la funeraria Wises. Trajo el coche fúnebre al callejón de atrás y allí lo cargaron todo. ¿Y dónde fueron? Al sitio más seguro que había, al cementerio de Arlington. Allí pagó a un guardia para que lo vigilara. ¿Quién iba a detenerlo? Era un coche fúnebre entrando en el cementerio de Arlington. ¿Qué iban a hacer? ¿Impedir que enterraran a un soldado? Para nada. La prohibición no funcionaba, pero tenía un fuerte impacto no deseado en las vidas de muchos estadounidenses en todo el país. La ley seca convertiría a un abogado criminalista del Medio Oeste en millonario y después en asesino. Proporcionaría la infraestructura para que un matón de poca monta de Brooklyn levantara un imperio criminal en Chicago. Y convertiría a una pionera defensora de los derechos legales de la mujer en símbolo de la lucha nacional para aplicar una ley inaplicable. La ley seca. Con las leyes ocurre un extraño fenómeno que yo vi por primera vez con mis propios ojos con los semáforos en el Cairo. Un coche se salta el semáforo rojo y acto seguido hacen lo mismo 100, 1000, 1.000.000 de coches. E incluso puede que haya un policía en medio moviendo los brazos, pero nadie le hace caso ni a él ni al semáforo. El principio es que nadie cumple la ley. Y si nadie cumple la ley, o casi nadie, es totalmente imposible que el Estado pueda hacer que se cumpla. Y hasta un punto increíble, eso fue lo que ocurrió con la ley seca. Recuerdo claramente cuando éramos críos a mi hermana y a mí pisando uvas en grandes tinas para hacer el vino de mi padre, que embotellaba y almacenaba en casa, en la calle 93. Él solía llamarla Chateau 93, algo así como Bodega 93. El vino era malísimo, pero es lo que bebíamos. Recuerdo que una vez yo también tuve problemas. Entonces vivía con una compañera universitaria como yo en Cambridge. Teníamos un apartamento y habíamos encontrado una receta para hacer cerveza, así que lo montamos todo en la cocina. Y mientras estaba fermentando, de repente todo explotó. Ese fue el final de nuestro plan para hacer cerveza. La ley Volstead permitía la fabricación de vino para consumo doméstico, y muchos lo hacían. Pero si decidían venderlo o fabricar cerveza o whisky, infringían la ley. Y muchos también lo hacían. Un alambique sencillo solo costaba $7. La receta se obtenía en la biblioteca pública. Los ingredientes se compraban en cualquier tienda de comestibles, entre ellos bloques de concentrado de uva con una advertencia muy reveladora: no añadir agua y dejar en un lugar a oscuras o fermentará y se convertirá en vino. Los propietarios de viñedos californianos sin dificultades estaban encantados. Los precios de sus cosechas pasaron de $9 por tonelada a 375.
En San Francisco, flotas de camiones repartían uvas para consumo doméstico cada día, desde el alba al anochecer. Lo que hagan con ellas cuando nos vamos no es asunto nuestro, dijo un camionero. Las fábricas de cerveza supervivientes también encontraron la forma de ganar dinero. Los sucedáneos de cerveza nunca llegaron a cuajar, la gente quería cerveza de verdad. Para conseguirla, fábricas como Pabst y Anheuser-Busch empezaron a vender extracto de malta, producto legal cuando estaba sin fermentar y que se convertía fácilmente en una cerveza casera que proporcionaba un punto de embriaguez. Terminamos siendo la empresa de suministro de bebidas de contrabando más grande del país, recordaba August Busch. Dios, qué buena. No había que ser muy listo para fabricar grandes cantidades de bebida. Solo tenías que conseguir quien te la comprara. Primero invitabas a tus vecinos. Y si te salía un producto bastante decente, venían más vecinos. Después venía la policía y tú los comprabas con un poco de whisky y un poco de dinero. Y así todos contentos. Capítulo 3. Asesinatos y caos. En Estados Unidos se fabricaba licor ilegal en todos y cada uno de los 48 estados. En gallineros y minas abandonadas, en letrinas y aparcamientos. En mesetas y barrancos del suroeste del país, granjeros y vaqueros por igual destilaban whisky en cuevas aisladas, lejos de la mirada indiscreta de la policía. En un rancho propiedad del hombre que había presentado la enmienda 18 en el Senado, el senador Morris Shepard de Texas, encontraron una destilería secreta que producía 500 litros de licor al día. En el norte de California, agentes federales descubrieron un alambique escondido en la base hueca de una secuoya gigante y clausuraron el árbol con candado y le pusieron un cartel que decía: cerrado un año por infringir la ley de prohibición nacional. En Filadelfia se vendía licor casero con nombres como Happy Sally, Jump Steady y Soda Pop Moon. En Chicago les gustaba el Bourbon Jack Jack, que era alcohol bruto al que le añadían azúcar quemada y yodo para darle sabor. Y en las zonas rurales, la gente bebía whisky ilegal con nombres tan curiosos como Relámpago Blanco, whisky de cabra y brandy de burro. En las colinas y hondonadas de Kentucky, la gente llevaba elaborando whisky casero desde el siglo XVIII. Todo el mundo fabricaba whisky. Aquí en Kentucky, por lo menos, era muy fácil. Los fines de semana, mi padre solía bajar al río, detrás de la colina de nuestra casa, y allí gritaba. Aparecía un bote cruzando el río. Yo me escondía y veía a mi padre sacar 2 botellas. Y el hombre subía por la colina y le daba a mi padre 2 pintas de whisky. Mi madre sacaba los vasos, el azúcar, y se sentaban a disfrutar del whisky de contrabando. Y eran felices. Los domingos íbamos a la iglesia. Los lunes se levantaban y volvían a trabajar. Y así era la vida entonces para ellos. Muchos blancos de dinero no querían que la gente les viera en sus barrios yendo a buscar alcohol. Así que iban a los barrios negros y allí se enteraban de quién podía conseguirlo. Eso funcionaba durante un tiempo, hasta que alguien se enteraba y se mosqueaba, porque era quitar dinero a los blancos que también fabricaban licor. Por eso sabías que de vez en cuando habría una redada y detendrían a alguien. Cruzabas los dedos para que no te tocara a ti. A una familia se le ocurrió un sistema basado en el reparto de leche por la mañana. Tenían una camioneta pintada igual que las de la leche. Llevaban uniformes blancos y pintaron las botellas también de blanco para que pareciera leche.
Pero las llenaban de whisky y las repartían con la leche. Y todos contentos. Si alguna vez ha habido un contrabandista de licor más grande que Remus, lo desconocemos. Remus era al contrabando de licores lo que Rockefeller al petróleo. Por lo imaginativo de sus planes, por la insolencia de su ambición y por la fuerza con la que se lanzó a conquistar sus objetivos, Remus se puede comparar a los capitanes de cualquier sector económico. Periódico Post-Dispatch de St. Louis. George Remus era uno de los abogados criminalistas más famosos del Medio Oeste. Un hombre hecho a sí mismo. Había llegado a Estados Unidos a los 5 años con sus padres, inmigrantes alemanes. Se vio obligado a dejar los estudios a los 15 años para mantener a su familia. Se hizo farmacéutico a los 19. Se sacó la carrera de Derecho en clases nocturnas y fue durante 20 años abogado defensor en Chicago. En su caso más célebre intentó sin éxito la absolución de un hombre que había asesinado a su mujer alegando una causa entonces muy poco frecuente: enajenación mental transitoria. Al principio de la prohibición, Remus se encontró defendiendo a contrabandistas en un tribunal presidido por un juez federal llamado Kennesaw Mountain Landis. A Remus le enfurecían las fuertes y arbitrarias multas que imponía el juez, pero también le intrigaba la facilidad con que sus clientes sacaban fajos de billetes de $1000 allí mismo y las pagaban. Me impresionaba ver lo deprisa que esos hombres, sin ningunas luces, habían acumulado auténticas fortunas con el contrabando de licor. Cuanto más estudiaba la ley Volstead, más convencido estaba de sus puntos débiles. Y decidí meterme en ello, aprovechar la situación mientras durara. Gracias a la abogacía, Remus ya era un hombre rico. Al igual que Roy Olmsted en Seattle, enseguida descubrió que infringir la ley era mucho más lucrativo que defenderla. Y lo hizo a una escala muy superior a la que jamás pudo imaginar Olmsted. Remus sabía que había millones de litros de alcohol fabricados antes de la entrada en vigor de la ley, almacenados en destilerías clausuradas por el gobierno. Si sus propietarios lograban hacerse con los permisos para retirarlos, los podrían vender legalmente, pero solo a empresas farmacéuticas y solo con la promesa de destinarlos a fines estrictamente medicinales. Comprando destilerías y creando su propia empresa farmacéutica, Remus podía ser al mismo tiempo comprador y vendedor, y después manipular la contabilidad para añadir envíos perdidos. Era un sistema al que bautizó con el nombre de El Círculo. En junio de 1920, después de casarse con Imogen Holmes, la secretaria por la que rompió su primer matrimonio, Remus dejó Chicago y se mudó a Ohio a empezar una nueva vida. Eligió Cincinnati porque casi el 80% del licor en depósito aduanero del país estaba en destilerías clausuradas en un radio de 300 kilómetros. La intención de Remus era comprar todas las que pudiera. Así montó una operación de contrabando que tocaba absolutamente todos los palos. Muy inteligente por su parte fue la creación de una empresa farmacéutica, un proveedor de farmacias al por mayor. Y cuando los camiones salían cargados, sus propios hombres los secuestraban y ponían el alcohol a la venta en el mercado ilegal. Remus fundó la compañía farmacéutica de Kentucky en Covington y compró varias destilerías.